Hola, ¿qué tal? Son las 12:16 de este 21 de abril y nos encontramos en el Vivero Alto aquí de la Ciudad de México, en uno de los seminarios que ha llamado mucho la atención en estos días, porque tiene mucho que ver con los 45 años que se cumplen de la reforma política de 1977 en nuestro país, con la que muchos de los expertos coinciden inicia la transición democrática mexicana. Y esto es también un contexto que hace oportuno el intercambio intelectual en el que han asistido consejeros electorales, las propias autoridades universitarias y expertos, consejeros como Ciro Murayama Rendón, el doctor Ciro Murayama Rendón, Lorenzo Córdoba Vianello y dentro de los propios expertos, por ejemplo, Jacqueline Pechard. Además estuvo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Todos ellos coincidieron en esta primera sesión de los trabajos que estarán ocurriendo el día de hoy y mañana. Coincidieron, en que no es en el sentido neurálgico de la reforma electoral un momento en el que se requieran cambios para nuestra ley electoral, la que rige los comicios. Hay, desde luego, también la apertura para que en el caso de que esto ocurriera se dieran algunas vueltas de tuerca a nuestro andamiaje electoral. Por ejemplo, el asunto de la sobrerepresentación en el Congreso, que hace que haya minorías o mayorías artificiales, como la mayoría artificial que en estos momentos tiene el propio Morena en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Pero básicamente quienes participaron el día de hoy señalan que no es necesaria una reforma electoral. Así se lo dijo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a pregunta expresa de Alejandra Escobar, la subdirectora de la revista Etcétera. No veo en estos momentos, dijo el ingeniero, coincidiendo con Lorenzo Córdoba Vianello, alguna, empresa sustancial para llevar a cabo una reforma en una clara y muy al estilo del ingeniero, por supuesto, oposición a estas pretensiones que ha hecho públicas Andrés Manuel López Obrador por modificar la ley, al menos en dos sentidos: acabar con la representación proporcional, que fue un elemento clave, fundamental del inicio de nuestra transición democrática en 1977 con la reforma propuesta por Reyes Heroles, y también cuando Cárdenas señala que en efecto no hay que moverle más a la, por ejemplo, designación de los consejeros electorales, cosa con la que también coincidió Ciro Murayama, para hablar de que en las últimas 3 legislaturas, por lo menos, ha habido acuerdos políticos entre los partidos para elegir a los consejeros, en una clara y abierta oposición a lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador para señalar que los consejeros debieran ser electos por el pueblo. Así lo dijo el propio Andrés Manuel López Obrador, como ustedes se recuerdan, y que contraviene desde luego con toda la integración de los órganos electorales en el mundo. 221 órganos electorales en el mundo que no se integran de la manera en la que el presidente ha señalado que deberían integrarse dentro del paquete de reformas que anunció presentaría para su discusión en el propio Congreso. ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos con que esta celebración de este inicio de la transición democrática en nuestro país en 1977, y que muchos, por cierto, académicos cifran que concluyó esta transición prolongada en 1997 o en 2000, con la llegada, a la presidencia de la República de un actor político distinto al entonces Partido Revolucionario Institucional, me refiero a Vicente Fox. ¿Qué es lo que podemos entonces, vuelvo a preguntar, resumir al respecto? Podemos decir que en México hay una transición democrática que fue dejando sus frutos en los primeros años de este siglo,
que sin embargo está siendo sistemáticamente bombardeada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los principales beneficiarios de la serie sucesiva de reformas que del 73 a la fecha se empezaron a dar, 73, 77, que es la de Federico Reyes, la de Jesús Reyes Heroles, perdonen ustedes, hasta la reforma de 1986, 1988, hasta, pues, en efecto, la de 2014, ya con la actual, incluso con la actual legislatura. Podemos decir que esta joven democracia enfrenta el embate de Andrés Manuel López Obrador y que no sabemos, vivimos una incertidumbre porque no sabemos si esto pudiera llegar a tener éxito. Esperamos desde luego que no, porque significaría un retroceso enorme respecto de este trayecto de más de 45 años que ha tenido nuestro país y que también implicaría, sí, que nuestra propia andamiaje electoral, nuestras normas y nuestros procedimientos para el procesamiento de las elecciones llegara a ser trastocado y regresar a lo que era hasta hace muy poco, hasta hace 30 años, el árbitro electoral en donde hay una plena intromisión del gobierno, es decir, no hay autonomía, y regresar también a estos modos en los que, pues, en efecto, la oposición podría no tener la representación que debería, que es lo que busca Andrés Manuel López Obrador, al socavar justamente la representación de los partidos opositores en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Así es que este es un encuentro académico, político. Una vez más, la Universidad Nacional Autónoma de México se convierte en un espacio en el que concurren los expertos para revisar con acuciosidad histórica pues nuestro propio trayecto democrático y también alertar sobre los riesgos que está viviendo este trayecto democrático. Ya más tarde habrá algunas otras participaciones. Está anunciada Claudia Zavala, la consejera electoral del INE, igual que José Woldenberg Karakovsky, expresidente del Instituto Federal Electoral, y algunos otros académicos que estarán acompañando aquí a los propios consejeros que seguirán comentando sobre pues todo este tema que nos parece a nosotros muy importante y que, reitero, se enmarca mucho con las pretensiones de Andrés Manuel López Obrador. Y reitero también este señalamiento que hace no solo el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, en el sentido de que no tiene en estos momentos una importancia neurálgica el presentar una reforma electoral, igual que lo ha hecho también el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. No hay una exigencia ciudadana, no hay una exigencia de los partidos políticos opositores para que haya una reforma, de tal manera que esto queda muy claro y desnuda con mucha claridad a las intenciones autoritarias de Andrés Manuel López Obrador. Esperamos que este tipo de eventos tengan una trascendencia que rebasen las paredes universitarias y que también permee en las reflexiones de todas las audiencias y todos los ciudadanos interesados en la defensa de la democracia en nuestro país. Este es nuestro reporte que seguramente en la noche estaremos pormenorizando.